Buenas tardes. Buenas tardes. Iriero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo vamos? Bien, gracias. Ingeniero, una pregunta. Cuéntelo. La materia de, ¿cómo se llama la otra materia? ¿Contratación? ¿La que va de la mano con esta? De la mano con esta, no sé. O sea, en el semáforo se abren, o sea, hay dos que están en el mismo semestre, que es esta y la Ah, otra. ¿Cómo se sí, llama? contratación. 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 Esa no salió ofertada, ¿verdad? No, Porque usted es el que la dicta, ¿no? no necesariamente. Por lo menos el semestre pasado no la dicté. Pero no salió esta vez, o De vacacional no salió. Y no salió. Ah, esa por listo. lo menos sé que no ha salido. Por lo menos en los últimos 3 años no ha salido. Ah, ok, ok, muy amable, ingeniero. ¿Por qué? No, porque, o sea, yo como andaba todo perdido, yo matriculé una, entonces no me daba cuenta que la que habrían dos más era la de contratación, más no esta. Ah, sí, eso sí. Sí, después fue que me vine a dar cuenta. Pero bueno, mejor, ya dejo lista una y... Sí, de todos modos, igual, pues construcciones obligatoriamente, pues es una que debe aprender, que pues la vuelve o sea, la tiene que utilizar en todo, ¿no? En programación, que ella la vio, en residencia de obras, en general. Sí, exacto. No, pero está bien. Yo estaba preocupado por la otra, tenía como esa duda de que había o no había salido, pero yo cuando iba a matricular el vacacional no miré la otra. No salió. O sea, estuvo la oferta, pero pues no, parece que no hubo propuesta de matrícula para eso. Ah, de ahí era de matricular. Sí, ¿por qué qué? Porque, pues en general, es más, yo pensé que esa era la que iba a salir, precisamente por esa situación, porque esa es la que abre residencia de obras y diseño asistido. La siguiente que abre varias es residencia de obras, que abre las dos últimas que son patología e instalaciones hidráulicas y sanitarias, y ahí muere. Ah, ok, pero de esas suelen abrir vacacional, sí. Sí. Eh, sí, por lo menos ahorita hubo de residencia de obra. Ahorita sé que lo están dictando. Entonces, ¿cómo salió esta? Entonces, yo que, pues me asignaron esta y residencia de obra para otro docente, pues le queda como más fácil al otro. Pero pues, Quisiera que hubieran abierto la otra, la 2, porque
Esa era la que habría la siguiente. Pues sí, ni Ujú. idea. Sí, eso es Pero, Por sí estoy un compañero, poco es confundido que con como eso. eso a la larga también no es directo el programa, sino de registro y control, y allá esas cuestiones son como raras, no sé. Nunca he sabido cómo es el manejo de verdad ya. Muy bien. Pues de lo que estábamos viendo precisamente la clase anterior con lo del concreto, pues aprendimos de una vez para el concreto ciclope, pues simplemente el repaso de cómo sería para cuando tenemos que fundir en obra, ¿no? De cómo Ingeniero, calcular esas dosificaciones, ¿sí? disculpe, en cuanto a ese ejercicio, a mí sí me quedó una duda. Sí, sí. Entonces, si pudiera de pronto compartir la pantalla de ese mismo ejercicio. ¿En qué Bueno, pedazo? bueno, digamos, lo que decía el compañero es cierto. Si lo hacemos de la forma como yo lo hice, que las dos formas pues, podría estar correcto. Si lo hacemos primero evaluando como en la dosificación directamente vamos y lo aproximamos al bulto completo, ¿sí? Porque nos daban 7 bultos y algo y lo aproximamos directamente a 8. Ah, ok. ¿Sí? Al aumentar, digamos, a los 3 cubos, sí, obviamente nos va a aumentar un bulto porque, digamos, le estamos adicionando en cada cubo una parte de bulto de más. En esta parte que se había redondeado. Sí, Sí. correcto. Y nosotros lo estamos redondeando de 7.5 directamente a 8 de una vez, sin Sí, tener en pues es que cuenta que no, o sea, digamos, si usted lo redondea menos, se supone que la entrada que ya estaría quitándole, sí, ¿sí? correcto. Yo lo que digo, mire, hermanos, ahí le estamos adicionando a cada cubo medio bulto en redondeo, ¿cierto? Medio bulto de cemento prácticamente en redondeo. Ujú. Terminaría siendo en los 3 cubos casi bulto y medio, un solo redondeo. A diferencia que si nosotros lo hacemos directamente por los kilogramos, teniendo en cuenta que se van los 320 kilogramos por metro cúbico y de una vez lo hacemos a los 3.37 Sí, hacer metros un solo cúbicos, redondeo al final. sí, al final. Entonces Ujú. nos daría menos. Entonces no sé en esa parte cuál sea la mejor, ¿sí? En caso de un ejercicio. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta cuestión, y aquí no es solamente hablándolo respecto o sea, específicamente el redondeo, sino que de verdad, eh, con menos de 8 bultos por metro cúbico, usted no consigue esa resistencia realmente, ¿sí? Es decir que realmente para alcanzar, digamos, nosotros estamos hablando que resistencia de 21 megapascales, que alcanzarla con 7 bultos, por ejemplo, si lo fuesen a hacer directamente ese redondeo, no, realmente no daría nunca esa dosificación, porque la relación agua-cemento ahí se baja bastante. Ahora bien, si ya la cuestión es solamente de pues, típicos ejercicios con bastante volumen de concreto, pues sí se podría desarrollar justo al final. Lo que sí es fijo es que sí se tiene que hacer primero redondeo después de haber aplicado el factor de desperdicio, ¿no? Ok, sí, señor. Sí. Pues es realmente, y pues por eso también les hacía referencia a eso, que si, porque es que algunas veces a uno le toca sacar respecto de, pues, lo que vendría siendo el unitario, y poner el unitario directamente, o sea, 7, no se podría. Ahora, pues trabajar de pronto con ese redondeo, o sea, 7.50 y algo, pues ya sería otra cosa, ¿no? Que sería más o menos lo que ustedes estarían haciendo, Sí, solamente que no lo redondean, solo que es con todo el valor que tienen ahí. al final, sí, señor. Sí,
Muy bien, entonces, continuando de eso, pues ya se tiene el concreto y ojo, se sacó apenas un volumen de concreto ahí sin ningún problema porque para el concreto ciclópeo, y lo vimos en esa clase, el concreto ciclópeo no tiene nunca, digamos, adición de refuerzo para generar un concreto reforzado como tal. No hay concreto ciclópeo reforzado, o por lo menos no, eso no se ha trabajado así para nada. Pero el concreto reforzado sí, es decir, un concreto normal, no importa lo que vendría siendo la resistencia, sí requiere de acero en su configuración interna geométrica. Entonces, para ello, pues vamos a empezar a mirar esto del acero para lo que estaba hablando, al fin sacar un volumen general de acero, perdón, de concreto, al cual eso se saca desde el punto de vista geométrico, se determina ese volumen, así como lo teníamos con las medidas del ejemplo anterior de una mole completa, un prisma de concreto ciclópeo, y pues por los porcentajes para generarlo sabíamos cuánto era el volumen general de concreto normal. Nosotros típicamente lo que hacemos es las secciones transversales de los elementos estructurales, si todos tuviesen las mismas resistencias, pues simplemente es multiplicados por las longitudes y el número de elementos que sean así. ¿Qué pasa? Primero, no todas las veces, no necesariamente la resistencia al concreto es la misma para el cimiento, la misma para la estructura de columnas, para lo que tiene que ver con vigas, para lo que tiene que ver con placas. Pueden variar, eso depende de las condiciones del diseño, ¿sí? Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que respecto de cada bloque de resistencia del concreto, es decir, vamos a sacar los de 21 megapascales, vamos a sacar los de 28 megapascales, lo que sea. Si es concreto reforzado, entonces nosotros perfectamente vamos a obtener dentro de esos subgrupos, según la resistencia, vamos a poder determinar, por ejemplo, la viga. Entonces, bueno, todas las vigas que sean de tal sección. Entonces, como tenemos la sección transversal y pues obviamente podemos determinar la longitud, ambas cuestiones las tomamos, las extraemos de los planos. Obtendremos un volumen, pero ojo, no es directamente el volumen del concreto, porque, o por lo menos no el volumen real del concreto, ¿sí? Es un volumen general donde estamos incluyendo el acero de refuerzo que pues realmente va a ocupar cierto volumen de él. Entonces, para el caso, para que se acostumbren a hacerlo, sobre todo en cualquier construcción de más de 2 pisos, el acero de refuerzo ya empieza a ser bastante importante, ocupar bastante volumen. Entonces, es necesario sacar el volumen también del acero para el volumen de concreto que ya se obtuvo, simplemente desde el punto de vista geométrico, restarle ese y ahí sí se obtiene el volumen neto de concreto, es decir, exacto lo que es concreto, y sobre él es que sí vamos a hacer los cálculos típicos como lo hicimos en la clase anterior, o por lo menos igual el concepto de obtener cuánto cemento, cuánto arena y cuánto triturado, ¿sí? Porque ya la cuestión de agua, pues dependiendo, siempre va a ser desde el punto de vista matemático en condiciones ideales, es decir, según lo que tenga ahí la tabla de dosificaciones para alcanzar esa resistencia. Entonces, por tanto, pues vamos a tener que primero conocer bien toda la cuestión del acero y de eso saber cómo es que se calcula un volumen de acero, a razón de qué o cómo se hace para ello. Entonces, primero nosotros en lo que tiene que ver con concreto reforzado, es decir, para la adición del concreto con acero que le ayude en la parte de flexión, nosotros tenemos que utilizar obligatoriamente son varillas corrugadas. ¿Qué significa corrugado? Simplemente es eso que se observa ahí en la lámina. Es ese tipo como de pequeñas salientes, ¿sí?
genera como un estriado, unas protuberancias a lo largo del elemento de acero. ¿Eso qué genera? Que precisamente el concreto cuando ingrese se le pega como mucho mejor en esas entresalientes para que se comporte como si fuese un solo elemento, que es lo que se busca realmente, ¿sí? Entonces, las barras de acero transversales distribuidas uniformemente en sección circular con resaltes para mayor adherencia al concreto. Es decir, eso. Siempre son de tipo circular, ¿no? Esto sí no es, digamos, que la encontremos con otro tipo de geometría. Se fabrican bajo la norma NTC 2289, ¿sí? Se supone que las varillas de acero pues deben tener ese símbolo de norma y Contec, pero pues igual cualquiera otro en una fundición clandestina podría colocarle eso. Entonces, eventualmente, si no se consiguen con un proveedor serio, habría que, pues necesariamente, se supone que uno de todos modos debe hacerle ensayos a los materiales que va a utilizar en la construcción. Por ejemplo, el acero, obviamente que se le hacen ensayos, entonces simplemente son probetas, se envían el ensayo y se hacen las típicas que se aprenden desde materiales de ingeniería o seguro que tuvieron que haberles hablado en resistencia de materiales. También tenemos lo que son las barras lisas y sí las utilizamos, lo que pasa es que no directamente como componente del refuerzo, es decir, no para la parte de resistencia. En eso que vimos en algún momento de juntas de dilatación, pues precisamente alcanzamos a hablar de ciertas varillas que son lisas y son de esas que, por ejemplo, se utilizan para las juntas, digamos, en losas de concreto. Adicional de eso, también hay algunas que sí son corrugadas y son las que tienen que ver con la transmisión de carga. Entonces, allí se puede encontrar esa diferencia. Donde también, por ejemplo, utilizamos varillas de tipo liso, normalmente en las cubiertas metálicas, sobre todo las de coliseo se pueden observar bien, normalmente hay algunas que están formando muy delgadas que forman como si fuese una X, que son lo que se conoce como los contravientos. Esas varillas son de tipo liso. Entonces sí las utilizamos de todos modos, pero pues cada una tiene, digamos, su función específica. Para las que van embebidas dentro del concreto, respecto de refuerzos longitudinales o transversales, para lo que tiene que ver con la resistencia, esas son obligatoriamente de tipo corrugado. Utilizada en el sector de la construcción para refuerzo de concreto en estructuras con diseño sismo resistente. Usos de las mallas electrosoldadas se utilizan más en el sector de la construcción para el reforzamiento de pañetes para muros, placas macizas o aligeradas, muros de contención o pantallas de concreto, silos, estructuras hidráulicas, pavimentos, piscinas, pisos, etc. Es decir, también podemos con las mismas, y ojo, nosotros podemos conseguir mallas electrosoldadas que normalmente se compra por rollos de tantos metros lineales y obviamente con cierta medida de ancho. Puede variar lo que es la medida de la celda, es decir, midiendo los recuadros que tienen esas mallas, también de eso se puede variar su presentación, al igual que lo que es el calibre. Y ojo, cuando vamos a hablar de calibre, ese es un término específico para lo que tiene que ver con el acero. Cuando hablamos de calibre, el término calibre siempre vamos a estar hablando precisamente de ese espesor para ese tipo de elementos que de pronto son muy delgados. Entonces, los elementos delgados que tienen que ver con el acero, pues vamos a tener que, digamos, verificar ese tipo de medida que es el calibre. ¿Qué más podemos observar de esto? Bueno, pues hay ciertas condiciones que la gran mayoría de los refuerzos tienen que cumplir, ¿sí? Por ejemplo, que nos diga más o menos de qué
de cuánto es el diámetro, y pues el diámetro de acero lo vamos a encontrar pues, prácticamente en dos presentaciones. Una que es numérica, que creo que ahí les nombré en algún momento, y la otra que es pulgadas. Cuando se está diseñando, si es el caso, sí existe una diferencia marcada entre decir que un refuerzo es en milímetros, ¿sí? En una medida métrica también, o en pulgadas. Digamos, una varilla que le digan a usted que es de media pulgada y usted dice, pues no compro de media, compro de varilla de 12 milímetros. Resulta que la de 12 milímetros siempre es un poco menor el diámetro de esa varilla respecto de la de media. Aunque son prácticamente la misma medida, no es la misma nomenclatura y sí digamos, se rebaja lo que es la sección o el área de ese elemento. Por tanto, si alguien hizo el cálculo y dictamina, el diseñador en sus planos dice que es de media pulgada, ustedes deben hacer el esfuerzo y buscar y adquirir la que diga media pulgada, no rebajarla a las otras. Y ojo, dependiendo de eso también varía el precio. Entonces, unos pocos centavos pueden estar haciendo que ese elemento pueda hacer que fallen en el eventual caso de que se presente algún sismo. Podría ser. ¿Por qué? Porque pues no tiene el área que necesitaba aportarle precisamente a ese elemento. Entonces, cuando les diga 12 milímetros, listo, pueden comprarle 12 milímetros sin ningún problema. Y estoy haciendo el ejemplo específico con esa medida porque la más común en materia de casas de 1 y 2 pisos, pues de media pulgada. Entonces, decir que le bajan de una vez a 12 milímetros, le están reduciendo área. Y sí que se consigue, y sí también tiene cierta resistencia, y todas las pruebas las puede cumplir, pero no es específicamente la que nos están determinando. Ahora bien, si dice 12 milímetros, pues no hay ningún problema. Cuestiones típicas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros desde los gráficos que estuvimos observando ahí de planos, cuando observamos lo que son los estribos o flejes, pues siempre veíamos en algún momento pues ciertas esquinas con dobleces. Pues claro, para digamos, configurar lo que es el estribo fleje, incluso en la zona de los ganchos. ¿Qué pasa allí? Pues resulta que acontece, y volvamos a la lámina anterior, ahí alcanza a notarse, y esta es mirada, digamos, una vista de perfil de esta varilla de acero, ahí alcanza a notarse que no solo tiene el estriado de esta forma, sino que a su vez hay un momento donde por un lado y por el otro se logra como percibir una pequeña pestañita, ¿sí? Una pestaña. Ahí se nota. Quiere decir que ya tiene más o menos como una medida específica por donde se muestra, digamos, un orden de esa varilla. Entonces, ese elemento, esa pestaña, noten por este lado que no aparece ninguna pestaña. Es decir, si viniera la pestaña por este lado, atravesando, es al otro lado, al otro extremo de la misma varilla, que aparecería esa pestaña. Aquí la tenemos de esta forma para garantizar o que usted pueda percibir más o menos eso. Solamente tiene en un extremo y al otro, transversalmente, tiene la otra varilla, la otra pestaña. Eso pues es una cuestión de fábrica. Pero cuando nosotros estamos mandando a figurar el acero, pues el acero no es o sea, tiene cierta flexibilidad. Entonces, él tiende en esos dobleces a estirarse un poquito. Se vuelve un poquito como un chicle en ese momento. Obviamente, pues es acero. O sea, no es algo como tan fácil. Lo que pasa es que esos dobleces se hacen obviamente aplicando fuerza.
Entonces, esa rebaba, esa pequeña pestaña, ¿qué ocurre aquí? Y porque aquí dice correcto. Entonces, esa vena que tiene, ¿sí? Ese resalto, esa saliente que tiene, cuando es correcto, precisamente es cuando la podemos observar por delante y por detrás de un fleje o un estribo, o incluso de un gancho simple de una varilla de refuerzo longitudinal. Entonces, alcanza a notarse esa vena, ese ribete, esa pestaña, ¿sí? Que continúa la misma longitud, ¿sí? Es la misma longitud que tiene el doblez del acero, ¿sí? No tiene como una parte más larga por este lado y obviamente detrás, alcanza a notarse por ahí, que en la parte de atrás, pues obviamente está paralelo, tiene que ser exactamente la misma medida. ¿Qué pasa cuando no es así? Entonces, cuando no es así, esa vena o ribete o ese resalto, pues va a venir entonces por este lado y como sabemos que es solamente, digamos, al otro lado de la sección transversal, entonces quedará esa vena por este lado y por este lado. Como les digo que el acero tiende a estirarse un poco, esta zona para esta vena, digamos que estaría un poco comprimida, mientras que al otro lado, ¿sí? Tiende a estar más estirada, es decir, no conservan exactamente la misma longitud, mientras que en esta sí. ¿Qué pasa acá? Ah, bueno, que aquí como se abre, tiende a abrirse en la parte de la pestaña, puede generarse unas pequeñas fisuras internas que logren hacer fallar ese elemento en algún momento. Entonces, para el caso, ustedes siempre se van a fijar que la forma como se dobla el acero, en ese momento usted tiene que estar observando que quede prácticamente centrada lo que vendría siendo esa vena, pestaña, ribete o sobresaliente que atraviesa en ambos extremos a esa varilla. ¿Sí? Sí se entiende ahí la cuestión de este elemento. Pues digamos, esta pestaña, si tiene este recorrido, ustedes ven que por aquí no hay ninguna, obviamente, ni por acá. Entonces queda absolutamente en el centro. Entonces es exactamente por este lado de la vena la misma longitud que va a tener por el otro lado de la vena. Pero por este lado no. Aquí viene esta venita y esta tiende a tener menos recorrido que esta. Eso genera precisamente fallas ahí en ese elemento. Como para entenderlo, es como un pequeño refuerzo que tiene el acero de refuerzo. Es decirle que Se lo podría entender, ¿sí? se lo podría entender como, digamos que es un poco exagerado, pero se lo podría entender como un estilo costura del refuerzo, como si estuviese cosido en esa parte. Sí, eso podría ser, sí, como si tuviese un cosido, ¿cómo se llama eso? Bueno, no sé, de textiles sí, poco. Costura, una costura. Sí, bueno, una costura. Como si la tuviese precisamente ahí en ese momento, es decir, como si estuviese uniendo algo en ese caso. En todo caso, pues la cuestión es que no puede estar diferente en un extremo y en el otro, es decir, nosotros no vamos a poder observar, que es la idea, por ejemplo, tomando cualquier fleje o estribo, viendo al mismo tiempo esa vena, ¿sí? En los dos extremos. Aquí, si nosotros simplemente doblamos y generamos lo que vendría siendo el estribo, nosotros no veríamos por el otro lado, la vena o ribete, es decir, obligatoriamente nos toca voltearlo para ver, y obviamente que tiene que estar. Mientras que cuando se hace incorrectamente, usted puede observar la vena en ambos lados, a ambos extremos de la varilla,
de una vez. Eso es lo que es incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces en ese momento, esa pequeña venita, que es algo muy delgado, sí, es muy pequeña, aquí perfectamente pueden generar fisuras internas que terminan afectando precisamente el acero. Y aquí está. Se aplica la fuerza en la parte corrugada y no en la vena. ¿Sí? Aquí se nota un poquito más. Entonces noten, por ejemplo, un típico gancho como para un fleje o estribo, que nosotros no estamos viendo al mismo tiempo la vena del otro lado, que queda obviamente oculta por el mismo espesor del acero. Cuando está incorrecto, nosotros estaríamos viendo la vena en ambos extremos del mismo elemento de acero, ¿sí? Que hay esta medida que viene aquí, una que podrían estar utilizando si es que, digamos, el acero no viene especificado de cuántos son los ganchos y demás. Entonces, por ejemplo, para cuando son barras de 3 octavos a pulgada, es decir, 3 octavos, media, en fin, hasta llegar a 1 pulgada, se puede utilizar que esa distancia del diámetro prácticamente que va a generar allí esa curva es de 6 veces el diámetro de la barra. Y de 1 y 1 octavo a 1 y 3 octavos, ¿sí? Sería de 8 veces el diámetro de la barra. O con lo que acaba de decir, porque alguna vez sí ya resultó por ahí alguno que otro estudiante que si veían algo como esto, pensaban que era 11 octavos, ¿sí? Y esta una varilla de 13 octavos. ¿Sí? Sí se hace referencia a los octavos de pulgada, pero no, o sea, hay ciertas condiciones de ir aumentando los diámetros, pero no corresponden a eso. Entonces hay que entender de que cuando vean algo como esto es 1 y 1 octavo de pulgada, no viene el I ni nada por el estilo. Pero sí se nota como cierta pequeña separación entre la parte del entero y la parte del que es el fraccionario, del factor. Esto es 1 y 3 octavos. Una parrilla típica podría ser perfectamente para una cimentación, para un muro, para una losa, dependiendo de las condiciones del diseño. Noten que no están soldadas, ¿no? Lo que es la malla electrosoldada, ella ya viene de una vez pegadas lo que vendrían siendo las pequeñas varillitas. Las mallas electrosoldadas no es que vengan corrugadas, propiamente dicho, ¿sí? Ellas son más bien como un tipo más o menos aplanadas
y si vienen de una vez pegadas unas con otras, formando lo que es esas celdas o parrilla, esa cuadrícula. Pero cuando tenemos que utilizar lo que es la barra corrugada, nosotros no la vamos a soldar, nosotros vamos es a amarrarla, y en algunos casos, pues cuando estamos hablando de los traslapos, se pueden utilizar lo que son los conectores. Pero aquí simplemente esto es de amarre, ¿sí? Amarre. Ahí alcanza a verse un poquito precisamente cómo actúa de bien al ser una varilla corrugada. ¿Sí? Nótense que aún no ha quedado todavía fundido totalmente el concreto, y ya lo poco que le llega alcanza como a meterse, a pegársele a esa parte corrugada. Es decir, beneficia precisamente de que se empiece a trabajar realmente a la final, cuando fragua el concreto, con su compañero de fórmula, el acero de refuerzo, al momento de resistir las transmisiones de cargas. Ya lo hablamos en su momento, esto ya lo entienden perfectamente. Fundamental, y pues aquí ya el ejemplo, por ejemplo, con las columnas, pero donde normalmente es más visible, pero ustedes lograron identificar cuestiones como estas también en las vigas, en esos planitos del parcial anterior. Entonces ahí es donde se genera una línea de falla, ¿sí? Y lo correcto es que nunca estén exactamente en el mismo punto. Y ahora, así como vimos la cuestión de la dosificación del concreto, entonces, cuéntenme respecto de esas tablitas que tenían que buscar de dosificaciones de materiales en general y desperdicios. ¿Qué tipo de tabla encontraron, por ejemplo, para lo que es el acero de refuerzo? Más o menos qué columnas y qué encabezados ofrecen esas tablas que encontraron. Pero de a uno. Ingeniero, ¿Sí? pues yo encontré, yo creo que la tabla más famosa que hay de acero, que es en la que viene la designación de la barra, que es, digamos que por números, ¿no? Eh, y también viene por diámetro, ¿sí? Respecto a cada número, por ejemplo, la número 2, representa la de 1/4 de pulgada. En la misma tabla vienen, por ejemplo, las dimensiones nominales, que es el diámetro por milímetro, el área de cada barra, digamos que el perímetro como tal, y la masa, ¿sí? La masa por kilogramo, o sea, kilogramo, digamos que por cada metro, ¿cuántos kilogramos tiene? Correcto. Y sí, efectivamente, lo típico es encontrar este tipo de columnas donde viene digamos, la nomenclatura por número y por pulgadas, diámetro en pulgadas, ¿sí? Aquí pues podemos observar rápidamente lo que yo les decía, que era multiplicar por 8 a las pulgadas que nosotros tenemos del diámetro cuando están en pulgadas, y obtenemos lo que vendría siendo a qué número equivale. Entonces, 1/4 es 1/4 multiplicamos por 8, cuarta de 8, 2, 2 por 1 nos daría 2, y es lo que tendríamos aquí. Para la de 3/8, entonces multiplicamos por 8,
8 y 8 nos dan la unidad, 1 por 3 nos da 3, y ese es el numerito que tenemos aquí. Para la de media pulgada, 8 por 1 medio nos da 4, 4 por 1, 4, y es lo que tenemos aquí, y así sucesivamente. Y la de 1, que no está dividido entre 8, pues 1 es igual a 8 sobre 8. Entonces, al multiplicar de nuevo por 8, pues el 8 del denominador y el numerador se van, me queda el 8. Y ese es precisamente el que tenemos ahí. Lo que les estaba hablando hace poquito de la diferencia entre lo que es una de media pulgada y bajarla de una vez a una de 12 milímetros, pues de pronto al mismo, haciendo como esa semblanza con lo que estamos hablando respecto del concreto, en la cuestión de redondeos, no es lo mismo, no va a generar la misma área, ¿sí? No va a ser en la misma área una de 12 milímetros que una de media pulgada. Y nosotros a lo largo de la cuestión de diseños, o quien no haya diseñado, seguro que tuvo que haber tenido en cuenta el área para generar ese, determinar qué tipo de acero es el que iba a trabajar. Entonces, si nos resulta que los planos dicen que es de media, y nosotros sí podemos adquirir varillas de diámetro de 12 milímetros, no es exactamente lo mismo. Ahora bien, si es de 12 milímetros, sí podemos utilizar directamente 12 milímetros. Pero si era de 12 milímetros, era de media pulgada, y le metemos una de 12 milímetros, en cada varilla le estamos quitando parte del diámetro, y que obviamente se va a ver reflejado en el área que uno trabaja al momento de diseñar. Entonces le queda faltando algo, y por allí pues se podría presentar la falla. Normalmente pues viene el área. Si no viene la columna de área, si es del caso que uno lo puede utilizar, pues uno perfectamente puede determinar el área. Sabemos que nosotros siempre vamos a trabajar respecto de lo que son las varillas de refuerzo, áreas de tipo circular, ¿sí? Entonces, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y con eso nosotros podemos determinar precisamente el área. Siempre fijo si debe tener esta columna que es la de peso, ¿sí? Que es kilogramos por metro lineal. Kilogramo por metro lineal. Y sí, efectivamente es cuánto es la masa o el peso de esa varilla en cada metro. Y ojo, que esto varía dependiendo del diámetro. No es el mismo peso por metro lineal para una de 1/4, para una de 3/8, para una de media, ¿sí? Va variando según el diámetro. Fundamental tener en cuenta eso. Ya se va a acabar esta sesión, pero de todos modos, para que lo vayan pensando, uno debe tener relación de todas las varillas que son de cada diámetro según el caso. Es decir,